Muy bien, chicos, vamos a continuar con el tema de tuberculosis. ¿Ok? Tuberculosis es una enfermedad que anteriormente era muy preguntada en los exámenes, específicamente el tratamiento. He visto que a medida que han cambiado los coordinadores, se ha dejado de preguntar el tratamiento de tuberculosis, pero nuevamente vamos a hacer énfasis porque es una patología muy frecuente dentro de todos los ámbitos, medicina interna, uro, gastro, porque tuberculosis podemos encontrarlo en cualquier parte del cuerpo que imaginemos. Vamos a empezar entonces definiendo a lo que vendría a ser tuberculosis. Tuberculosis es una patología muy frecuente dentro de nuestro ámbito, pero principalmente lo que resalta es porque es una enfermedad infecciosa crónica, ¿ok? Es una enfermedad crónica, infecciosa, granulomatosa, causada por un agente. ¿Cuál es el agente? ¿Se acuerdan? Causada por el Mycobacterium tuberculosis. ¿Ok? Causada por el Mycobacterium tuberculosis. El agente es un bacilo ácido alcohol resistente que afecta principalmente a los pulmones y es el tipo de tuberculosis que vamos a hablar el día de hoy, TB pulmonar. ¿Ok? También puede ser extrapulmonar. ¿Ok? Se ha visto en muchas, es más, en el Perú es muy frecuente los demás tipos de TBs, TB extrapulmonar. Pleural, gastrointestinal, meningio, osteoarticular, miliar. Hay muchísimos tipos de TB, ¿ok? Ese es el agente al que tú debes conocer, indiscutiblemente. Ahora, ¿qué es lo que más debemos de conocer? La vía de transmisión de tuberculosis es mediante la inhalación de gotículas respiratorias de pacientes que tienen la enfermedad, pacientes que actualmente cursan con tuberculosis. Entonces tú te preguntarás, ¿en algún momento durante mis rotaciones hospitalarias habré inhalado las gotículas respiratorias de algún paciente contaminado? Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que en mi rotación de medicina uno, bueno, en ese caso, en ese tiempo para mí era medicina 2, me llevaron a una sala en donde habían pacientes con tuberculosis y, o casualidad, por alguna razón esos pacientes, bueno, yo no estaba protegida con una mascarilla N95, el ambiente tampoco no era, no sabía exactamente a dónde estaba yendo, recién cuando estaba dentro me enteré que estaba en una sala donde había bastante TV. Entonces aquí es donde muchos surgen la duda, ¿no? Si es que inhalo ahorita mismo, ya tengo tuberculosis, ya voy a debutar con la enfermedad, ya voy a debutar con la clínica, no. Y es por eso que hay tipos de tuberculosis. Hay una TB primaria, ¿ok? Que es la que justamente muchos de nosotros ya debemos de tener. En algún momento ya habremos inhalado esas gotículas respiratorias de pacientes contaminados. ¿Y qué es lo que hace? La célula diana o la célula responsable de poder darnos la inmunidad en el caso de tuberculosis son los macrófagos alveolares. Entonces, estos macrófagos reconocen al agente, al Mycobacterium tuberculosis y dicen, ah, no, no te voy a dejar diseminarte por ninguna parte del cuerpo y es decir, te encapsulo. Te encapsulo y hago un granuloma. ¿Ok? Que es lo que tal vez probablemente muchos de nosotros tengamos, donde se localizan estos granulomas a nivel de los ápices pulmonares. Si tú tienes un granuloma, ¿significa que tienes la clínica? No. ¿Contagias? Tampoco. ¿Ok? Es una primoinfección. Pero ¿qué es lo que ocurre si es que después de algún tiempecito este granuloma se reactiva? Ahí es donde se le llama una TB secundaria. Y aquí es donde sí puedes debutar con la clínica y sí puedes contagiar y sí puedes debutar con todo lo grave de la tuberculosis. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí hemos hablado un poquito de los tipos de tuberculosis. Mayra, ¿cuál es la clínica específica con la que mi paciente va a debutar o va a venir a la consulta o es con la que va a venir al caso clínico? La clínica de un paciente con tuberculosis es muy sencilla. Número uno, tos. Es una tos crónica de entre 2 a 3 semanas de duración que puede ser productiva o seca. Algunos pueden empezar con una tos seca y luego ya se convierten en una tos productiva. Número dos, hemoptisis. Hemoptisis es esta expectoración con sangre que se hace producto de una tos fuerte, ¿no? Ahorita yo te puedo decir, sácame, seguramente en algún momento de sus vidas ustedes les han pedido una muestra de esputo. ¿Qué te decían?
que hagas el esfuerzo como de toser, sacando las secreciones que podían haber desde los pulmones, ¿no? Entonces tú haces un esfuerzo de tipo vomitar, pero en verdad sacar desde los pulmones esas secreciones. ¿Qué pasa de tu paciente? Tu paciente tosea de una forma normal, sin hacer este esfuerzo, tosea, y cuando tosea, ve sangre, ¿ok? Eso se llama hemoptisis, que usualmente ya se da en casos avanzados. Número 3, fiebre. Esta es una fiebre vespertina que puede llegar a topes muy altos, 39, 40 grados, y está acompañado de sudoración nocturna. ¿Ok? Sudoración nocturna. ¿Qué más? Está acompañado de síndromes de clínica consuntiva, baja de peso, anorexia, malestar general. ¿Ok? Esta es la clínica con la que va a debutar tu paciente. Y fíjate por esto que te he traído un casito clínico interesante para que puedas consolidar esto que te acabo de decir. Paciente varón de 32 años, agricultor procedente de zona altoandina, consulta por presentar desde hace aproximadamente 2 meses, tos inicialmente seca que se volvió productiva, expectoración mucopurulenta, acompañada de fiebre vespertina, sudoración nocturna y pérdida de peso no cuantificada. Hace una semana nota hemoptisis escasa. Refiere además marcada anorexia, sensación de debilidad general, vive en vivienda de adobe con escasa ventilación y antecedente de familiar de tos con sangre probable TB, sin recordar vacunación con BCG. Tuberculosis también tiene factores de riesgo muy importantes y es el hacinamiento. Personas con pobreza extrema, pobres que viven hacinados en lugares alejados. Son factores de riesgos indispensables para el desarrollo de tuberculosis y para el contagio, porque al ser hacinados, hacinados significa que en una sola habitación, por ejemplo, viven 5 personas. Si un paciente debuta con TB, los demás obviamente van a debutar con tuberculosis. Eso es más que obvio. Y ese hacinamiento hace que, y más aún, que no haya ventilación en la zona de vivienda, aumenta el riesgo de contagio entre ellos. ¿Ok? Entonces, es algo, este caso que te acabo de mencionar es un caso típico, es un paciente robot con tuberculosis. Tú lees y lo primero que te hace pensar es tuberculosis, lo primero que te está llegando a la mente. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué más tienes que conocer en cuanto a tuberculosis? En cuanto al diagnóstico. Eh, el estándar o el gold super máximo del diagnóstico de tuberculosis viene a ser los cultivos. ¿Ok? El, dia- el diagnóstico viene a ser el cultivo. ¿Sabes qué es lo malo del cultivo? Que de hecho se hace en el medio Lowenstein Jensen. ¿Sabes qué es lo malo? Es que este cultivo demora mucho. Porque obviamente, ¿qué es el cultivo? Tienen que cultivar a la bacteria, ¿no? Entonces, ponen al Mycobacterium y tienen que esperar a que crezca. Si crece, confirmamos que es un tuberculosis. Pero este crecimiento tarda en unas 3 a 4 semanas, es un mes. ¿Qué ocurre si tu paciente viene hoy a la consulta y te dice, doctor, quiero saber si tengo tuberculosis, tengo la clínica de tuberculosis, quiero saber si tengo sí o no? No vas a esperar hasta un mes y decirle, señor, en un mes vemos si usted realmente tiene tuberculosis o no tiene. En un mes tal vez tu paciente ya ni viene. Entonces, el cultivo es el gol estándar, claro, pero demora muchísimo tiempo. Es el más confirmatorio y es el que tiene más sensibilidad y es el que tiene más especificidad también. Sin embargo, hay otras pruebas, como por ejemplo la prueba de esputo, que es mucho más rápida, ¿no? La baciloscopía de esputo, que también le llaman del VAR, ¿no? Del bacilo ácido alcohol resistente. Este es un diagnóstico muchísimo más rápido que te permite saber de forma rápida si tu paciente tiene TB o no. Ahora hay otras pruebas moleculares también, pruebas moleculares. Hay otras pruebas moleculares también, como por ejemplo el Gene Expert, que te permite también conocer de forma más rápida si tu paciente tiene tuberculosis. Obviamente esto es más caro, pero también te permite reconocer resistencia a algunos antibióticos. Las resistencias más frecuentes vienen a ser a rifampicina y a isoniazida, que de hecho son los dos pilares del tratamiento de tuberculosis. Entonces, eso es lo bueno del Gene Expert. ¿Ok? Obviamente, si tu paciente presenta una TB pulmonar, viene con clínica respiratoria, le vas a sacar su plaquita de tórax.
Recuerda que la tuberculosis no tiene un patrón patognomónico de tuberculosis, pero lo que sí puedes sacar de ello es que puedes encontrar infiltrados a nivel de los lóbulos apicales o los lóbulos superiores de los pulmoncitos. Puedes encontrar cavitaciones, también en el caso de una TB primaria, como te había explicado. Muy bien. Entonces, eso vendría a ser en cuanto al diagnóstico. Perfecto. Ya hemos hablado también de los tipos de TB. Muy bien. Vamos con el tratamiento. El tratamiento a mí me parece súper mega indispensable porque no solo en este curso, sino para la vida en general, te va a tocar tratar pacientes con tuberculosis. Quiero que conozcas que es un tema muy conocido que los antibióticos, a medida que pasa el tiempo, hay más resistencia. ¿Ok? Y eso es lo que también ha ocurrido con tuberculosis, es que hay resistencia. Entonces, tienes dos esquemas principales que te voy a explicar. Un esquema que es el esquema sensible para aquellos pacientes que no tienen resistencia a ninguno de los medicamentos antituberculosos. Y hay otro esquema que vendría a ser el esquema de TB resistente, que te dije que eran los dos medicamentos que más hacían resistencia, la ISO y la RIFA. ¿Okay? Dentro de este esquema vamos a tener dos divisiones, un paciente que sea MDR y un paciente que sea XDR. Mayra, ¿en qué se diferencian? Se diferencian en el tipo de resistencia que tenga. ¿Ok? En el tipo de resistencia que tenga. Ahorita te voy a explicar específicamente esto. Esto usualmente no se pregunta para escribir, no se preguntaba para escribir, porque obviamente el tratamiento ya es individualizado. Por ejemplo, si es, tenemos fármacos de primera línea para el tratamiento de tuberculosis, que son 4 fármacos de primera línea. La isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracidamida. Son 4 fármacos de primera línea, ¿ok? Son 4 fármacos de primera línea. La resistencia a cada uno de ellos te puede dar MDR o si ya incluso pasamos a la segunda línea, una XDR, ¿no? MDR que significa multidrogo resistente y XDR significa, X significa todo, todo de la primera línea y un elemento de la segunda línea resistente, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que te quiero explicar? Este esquema sensible, que es el más preguntado, tiene un esquema básico que tú tienes que conocer. Y este esquema sirve para todos los tipos de tuberculosis, todos los que te he mencionado, excepto 3. Hay 3 excepciones en la vida. TB del sistema nervioso central, TB miliar y TB osteoarticular. Son 3 excepciones de tuberculosis que no entran al esquema sensible. Ok, Mayra, si no entran al esquema sensible, entonces ¿me quieres decir que usamos otros fármacos para esos tipos de tuberculosis? No, los fármacos son los mismos. Lo que depende es el tiempo, ¿ok? Es el tiempo, es lo único, es el tiempo. No cambian los medicamentos, solo cambia el tiempo, ¿ok? Ahora te voy a explicar entonces cómo es el esquema sensible, obviando estas 3 excepciones que te he dicho. El esquema sensible dura 6 meses y tiene 2 fases. La primera fase, la primera fase, se borra. La primera fase, la primera fase, que es la fase intensiva, y la segunda fase, que es la segunda fase de mantenimiento. De mantenimiento o de continuación también le llaman. ¿Ok? Esta primera fase dura 2 meses y la segunda fase, 4 meses. ¿Ok? Recuerda que tienes tus 4 fármacos, la ISO, la RIFA, el etambutol y la piracidamida. ¿Ok? Tienes estos 4 medicamentos de primera línea. En la primera fase, que dura 2 meses, vas a usar los 4 medicamentos. Vas a usar los 4 medicamentos. La piracidamida también le pone la Z, ¿ya? La isoniazida se le pone con una H, ¿ok? Entonces vas a tomar los 4 medicamentos diarios. El esquema es diario, ¿ok? Diario. Hay un temita con la TB. Es que la TB, al ser un problema muy frecuente en Perú,
tiene otro problemita, y es que el tratamiento incumbe tomar o ingerir una gran cantidad de pastillas, ¿ok? Una grandísima cantidad de pastillas. Eso quiere decir que tú a tu paciente no le puedes dar bolsas y bolsas de medicamentos para que se lo lleve a su casa y cumpla el tratamiento por 6 meses, porque fíjate que es bastante tiempecito, 6 meses. Entonces, ¿qué haces? Cuando tú diagnosticas tuberculosis, tú lo mandas a referencia a su centro de salud más cercano. ¿Y qué hace el paciente? El paciente tiene que ir diariamente al centro de salud a tomar sus medicamentos. Tiene que ir diariamente. ¿Ok? Entonces, hay un temita con la tuberculosis. Es que los centros de salud no atienden ni domingos ni feriados. Y esas van a ser las excepciones dentro del tratamiento diario. Entonces, ¿tú qué vas a escribir? Que tu paciente debe tomar diario, excepto domingos y feriados. ¿Ok? Excepto domingos y feriados. Muy bien. En total, ¿cuántas dosis se hacen? 50 dosis por 2 meses, los 4 medicamentos. Así es tal cual como tú debes escribir si es que en caso te piden el tratamiento de tuberculosis. ¿Ok? Mayra, ¿qué ocurre en la segunda fase? Que fíjate que es la que dura más. En la que dura más solo vas a usar 2 medicamentos, que es la ISO y la rifa. Solo vas a usar 2 medicamentos. Ahora, acá también te quiero explicar otro punto. Hasta la norma técnica del 2023, que de hecho te recomiendo leer la norma técnica del 2023, este era el esquema como el que te estoy mostrando. Los 2 medicamentos, la ISO y la rifa, 3 veces por semana, exceptuando domingos y feriados, y en total todo sumaba 54 dosis. ¿Ok? ¿Qué ha dicho la última norma técnica? La ultimita ha dicho no es 3 veces por semana, es diario, que en total suman 100 dosis. Diario, exceptuando domingos y feriados. ¿Ok? Entonces, es lo que te digo que deben preguntar sí o sí a su docente sobre qué norma técnica se ha de tomar el examen. ¿Ok? En la norma técnica pasada era 3 veces por semana, la ISO y la rifa, 54 dosis. En esa última norma técnica te dice la ISO y la rifa, diario, excepto domingos y feriados, 100 dosis. ¿Ok? Eso es la base del tratamiento. Aquí al ladito tú me dirás, ¿y por qué me has puesto una mano, Mayra? La mano significa para explicarte las dosis, ¿ya? Porque en los exámenes, en este tipo de tratamiento de tuberculosis, sí piden dosis y si es necesario que escribas la dosis. ¿Cuántos medicamentos antituberculosos tu paciente toma para la TB sensible? 4. Entonces, pero Mayra, los dedos de mi mano son 5. Ya, pues vas a quitar al índice, ¿ya? Quita el índice. Mira tu mano y quita el índice. O flexiona el índice y quédate con el meñique, con el anular, con el del medio y con el gordito. ¿Ok? Con esto. Con estos 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Ya, Mayra. ¿Qué cosa voy a hacer acá? Tu dedo meñique va a significar a la isoniazida, simbolizada por la letra H. El más pequeñito, la menor dosis, 5 miligramos por kilogramo de peso. ¿Qué dedo sigue? El anular. El anular. Rifampicina. Aumentale 5 más a la dosis. 10 miligramos por kilogramo de peso. Listo, Mayra. Siguiente dedito, etambutol. ¿Cuánto? Aumentale 5 más. 15 miligramos por kilogramo de peso. Listo. ¿Qué dijimos? Que obvies al índice, ¿no? Que obvies al índice. Quitas al índice y pasas al gordito. Piracidamida. Si acá le aumentabas 5, 5, 5, 5, acá debería estar 20 más 5, 25. 25 miligramos por kilogramo de peso. ¿Está bien? Dime, ¿entendible o no entendible? La ISO, 5. La rifa, 10. Etambutol, 15. Y la piracidamida, 25. Mayra, eso mi paciente lo va a tomar en la 2, en la primera fase y en la segunda fase, no. Solo esto lo toma en la primera fase, es decir, en la fase intensiva. Y Mayra, y en la segunda fase te olvidas de la mano, porque en la segunda fase, solo ¿qué medicamentos entran? La ISO y la rifa.
y ambos 10 miligramos. ¿Ok? Muy bien. Ya, Mayra, y ahora un resumencito. Pues, Mayra, hazme un resumen así veloz. Aquí está el resumen veloz. Si te piden a ti escribir el tratamiento de tuberculosis en tu examen, eso es lo que debes escribir, tal cual. Esquema sensible, recuerda. Tienes que especificar que es un esquema sensible porque también hay un esquema de resistencia. Tiene dos fases, intensiva de mantenimiento y en total dura 6 meses. La primera fase, que es la intensiva, dura 2 meses y son 50 dosis. ¿Tengo que ponerme la cantidad de dosis? Sí, ponlo. Los 4 medicamentos y sus dosis. ¿Ok? Diario, excepto domingos y feriados. Segunda fase, mantenimiento, dura 4 meses, 100 dosis. Esto es según la última norma técnica. ¿Ok? Muy bien. Listo. Espero que se haya comprendido bien el tratamiento. Ahora hay un puntito más que te quiero explicar sobre las reacciones adversas. He visto una que otra preguntita en los últimos exámenes que te preguntan sobre los medicamentos. Te puedo sacar los 4 medicamentos de primera línea y su reacción adversa. La ISO, hay que tener mucho cuidado con aquellos pacientes que son cirróticos, que tengan cirrosis o que tengan problemas al hígado, porque la ISO incrementa más aún las transaminasas y puede empeorar su cuadro. Entonces, cuando te digan un paciente cirrótico hace 4 años, con asitis, que debuta hoy con tos hace 2 semanas, con tos productiva, con fiebre, con sudoración nocturna, probable paciente con tuberculosis, ¿con qué medicamento tendríamos que tener cuidado? Especialmente con la ISO, ¿ya? La ISO y la rifa son las que más dañan al hígado, ¿ya? Son las que más dañan al hígado. La ISO eleva las transaminasas, puede dar hepatitis, da neuropatía periférica, ¿ok? Y puede tener una que otra reacción cutánea. La rifa también incrementa las transaminasas y también eleva las bilirrubinas, ¿ok? Y puede también darte hepatitis colestásica, ¿ok? La ISO y la rifa, mucho cuidado con el hígado. La piracidamida también puede dar hepatitis, puede dar poliartralgias, mialgias, hiperuricemia y también la fiebre. Y el etambutol da neuritis retrovulvar, neuritis periférica y también una que otra reacción cutánea. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos con las preguntitas, con estas de acá, para cerrar. Para cerrar lo que hemos aprendido, para consolidar lo que hemos aprendido hoy día, ¿ok? ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad infecciosa, aquí debe poner, enfermedad infecciosa crónica causada por el micobacterio. ¿Listo? Que afecta principalmente a pulmones, pero puede comprometer a cualquier órgano. Perfecto. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? Por la inhalación de gotitas respiratorias. Muy bien. ¿Qué célula del sistema inmune es el blanco inicial de la tuberculosis? Te lo dije, el macrófago alveolar. Perfecto. ¿Cuál es la tinción para poder ver el bacilo? Esto es muy importante. La tinción para que tú veas el bacilo es la tinción Ciel-Nielsen. ¿Ok? Es una tinción diferente, pues, porque tu bacilo es un ácido alcohol resistente. ¿Qué síntomas constitucionales son típicos de tuberculosis? Fiebre vespertina, sudoración nocturna y pérdida de peso. ¿Qué se considera un PPD positivo en un inmunocompetente? No sé si te has escuchado sobre el PPD, ¿no? Esta prueba subcutánea que te hacen al inyectarte un poquito del bacilo y observan cuán grande se hace la mácula. En un paciente inmunocompetente, un PPD positivo es mayor o igual de 10 milímetros de induración. ¿Ok? ¿Cuál es el esquema estándar inicial para tuberculosis? El tratamiento, ¿no? Dura 6 meses,
Em, la fase intensiva dura 2 meses, la fase de mantenimiento 4 meses. Aquí tomas la ISO, la rifa, el etambutol y la piracidamida, y en acá solamente tomas la ISO y la rifa. Esto lo tomas diario, y eso también según la nueva norma técnica, diario. 100 dosis, 50 dosis. ¿Ok? ¿Qué fármaco causa neuritis óptica? He visto una que otra preguntita con esto. Etambutol. ¿Ok? Y esta partecita, ¿qué significa MDR tuberculosis? Significa la resistencia a isoniazida más rifampicina. ¿Ok? A ambas. La resistencia a ambas. Eso significa MDR. ¿Ok? Muy bien. Espero que allí me hayan podido comprender muy bien. Perfecto. Pasemos al siguiente temita. Pasemos a absceso pulmonar. Absceso pulmonar, importantísimo. Dentro de absceso pulmonar hay que conocer que se define como una cavidad dentro del pulmoncito, cavidad pulmonar mayor de 2 centímetros, ¿ok? Con contenido purulento, con contenido purulento. Y eso es importantísimo ya, nivel hidroaéreo secundaria a la necrosis del parénquima. Ya, Mayra, en términos sencillos, ¿qué significa? Que es una cavitación en el parénquima pulmonar con pus, ¿ya? Con pus. Eso es lo que tienes que conocer. Ahora, ¿qué es lo característico o la etiología principal del absceso? El absceso, la principal etiología es por anaerobios orales. Usualmente es por aspiración, aquellos alcohólicos que se aspiran o aquellas personas epilépticas que durante su episodio también se aspiran. ¿Okay? ¿Qué es la base? Aspiración es la base. ¿Listo? Fíjate acá dentro de los factores de riesgo, pacientes alcohólicos, paciente con ACV, paciente con demencia, anestesia reciente, intubados, epilepsia, todo lo que esté con nuestro sistema de alerta disminuido. ¿Y tú cuando sales a brindar con tus amigos en la noche y te tomas más de unas 5 o 6 copas, todo tu sistema de alerta está disminuido. En esos pacientes puede ocurrir un absceso pulmonar por aspiración. La causa más frecuente es la aspiración de contenido orofaríngeo, ¿ya? Especialmente en alcohólicos. Se lo vuelvo a mencionar alcohólicos, porque si en tu caso clínico viene alcohólicos, piensa en absceso. Aquellos pacientes con epilépticos o con alteraciones del sensorio, obviamente, ¿ya? En estos pacientes tú tienes que pensar. Ahora, ¿qué es otro punto importantísimo? ¿Con qué clínica va a debutar mi paciente? Las manifestaciones clínicas más frecuentes, tos, expectoración bien mucopurulenta, bien fétida, fiebre, ¿ok? Que es una triada importantísima, ¿ya? Una triada importantísima. Em, puede tener halitosis también, que es caries, ¿ok? Halitosis, que también es importante si te la mencionan en tu caso clínico. Aliento pútrido, dolor torácico, dedos en palillo de tambor, también lo mencionan algunos, y la pérdida de la conciencia previa. Eso es importantísimo. Esto es la clínica más frecuente con lo que tu paciente puede debutar para un absceso pulmonar. ¿Ya? Ahora, Mayra, ¿qué voy a encontrar? Ya, viene con clínica respiratoria. ¿Cuál es el examen de base que le vas a pedir? Su plaquita de tórax. Listo, Mayra, le saco su radiografía de tórax. ¿Qué cosa voy a encontrar en la radiografía de tórax? En tu radiografía de tórax tú vas a encontrar una cavidad con nivel hidroaéreo. Y con esto confirmas que es un absceso pulmonar. Obviamente también le puedes pedir su tomo de tórax y confirmas con eso la localización más exacta, incluso su extensión. También puedes pedirle su aspirado bronquial, su cultivo de esputo para que veas específicamente qué agente es. ¿Ok? Primario por aspiración, que es lo más frecuente. ¿Ok? Y secundario puede estar causado por neoplasias, émbolos sépticos, tuberculosis también puede complicarse con un absceso pulmonar, etcétera. ¿Ok? Etcétera. Muy bien. Acá te pongo los
microorganismos o los agentes más frecuentes de un absceso pulmonar. Tienes a los gram negativos, cocos gram positivos y los gram posis. Eso dentro de los anaerobios. ¿Ok? Mira toda la cantidad pues, de agentes que pueden estar. Por eso es que es importante también cultivarlo para saber exactamente qué agente es. ¿Es un gram negativo, gram positivo? ¿Es un estreptococo? ¿Es un bacilo, un coco? Etcétera. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es importante aquí? El tratamiento. La mayoría son bacterias. Entonces, el tratamiento son antibióticos dirigidos. ¿Ok? Entonces, aquí te traigo el tratamiento empírico del absceso pulmonar. Empírico, antes de tal vez cultivar todavía. Damos Clinda, amoxiclavulánico y su metronidazol para intentar cubrir anaerobios, aerobios con Clinda, amoxi y metronidazol. ¿Ok? Es lo que se usa a la cabeza para poder dirigir de frente el tratamiento, evitando que tu paciente se siga complicando. ¿Ya? Muy bien. Aquí te traigo un casito clínico. Eso es muy, muy sencillo de comprender. Acá te traigo un casito clínico. A ver, déjame ver. Ahí está. Un casito clínico. Recuerda que absceso pulmonar tampoco es que tú leas un caso clínico y de frente vas a decir, ah, perfecto, este fijazo es absceso pulmonar, sino que hay datitos importantes. Hombre de 56 años, alcohólico crónico, consulta por tos productiva con expectoración purulenta y fétida desde hace 3 semanas. También date cuenta que es un cuadro crónico, no es agudo, ¿ya? Acompañado de fiebre intermitente, sudoración nocturna y pérdida de peso. Hasta aquí, hasta incluso tú podrías seguir pasando a tuberculosis, ¿ya? Pero tuberculosis no tiene una expectoración tan fétida. Refiere episodio previo de vómitos abundantes tras ingesta de licor. Este paciente, al estar vomitando, se aspiró. ¿Me entiendes? Se aspiró. Al examen, está febril, tiene estertores y egofonía en base pulmonar derecha. Datito importantísimo. Le hacen su plaquita de tórax y muestra una cavitación con nivel hidroaéreo en el lóbulo inferior derecho. Ya, pues ya está, ya estás. Mira, ¿qué es el nivel hidroaéreo? El nivel hidroaéreo es que tú en tu plaquita de tórax, mira, tu plaquita de tórax te dice una cavitación en el lóbulo inferior, decía, ¿no? El lóbulo inferior, no se vamos a poner acá. Esa es su cavitación. Un nivel hidroaéreo significa que acá hay ese signo. Hay aire, acá hay aire y acá abajo está el contenido. O sea, acá está lo que se ha aspirado, pero tal vez sea comida, tal vez sea licor, y acá hay un poquito de aire. Eso es el nivel hidroaéreo. La cavitación y hay una línea en el medio. También vas a ver, por ejemplo, niveles hidroaéreos en obstrucción intestinal, cuando le hacen su plaquita de abdomen, su rayos X abdominal, igualito se ve una obstrucción intestinal con niveles hidroaéreos. ¿Ok? Eso es lo que tú vas a ver. Muy bien, vamos entonces a repasar los puntitos importantes de absceso pulmonar para que vayamos fijando los conceptos. ¿Qué es un absceso pulmonar? Es una cavitación del parénquima pulmonar, cavitación en pulmón con pus. ¿Cuál es la causa más frecuente? Aspiración, ¿no? Aspiración de contenido orofaringeo. De contenido orofaringeo. Listo. ¿Qué microorganismos suelen estar implicados? Los más frecuentes vienen a ser los anaerobios, ¿ya? Anaerobios y también se dice que tiene flora mixta. ¿Qué síntoma cardinal tiene? ¿Qué era la más cardinal? Tos con expectoración fétida, ¿ok? Fétida. ¿Cuál es el tratamiento médico inicial? Clinda más su beta-lactámico, que puede ser alpisulbactam, puede ser amoxiclavulánico, dirigida específicamente a anaerobios. ¿Cuánto dura el tratamiento? Importantísimo, ya esto me olvidé mencionarlo. De 4 a 6 semanas, ¿ok? Hasta que haya resolución clínica y radiológica.
¿Cuándo está indicado la cirugía o el drenaje percutáneo? Cuando fracasa el tratamiento médico tras 6 a 8 semanas y el absceso es muy grande y el absceso mide más de 6 centímetros. ¿Y qué imagen es diagnóstica? Sus rayos X de tórax o puede ser también su TAC. ¿Ok? Que vas a ver sus niveles hidroaéreos. ¿Listo? Perfectísimo. Muy bien. Absceso pulmonar, ya está. Pasemos al siguiente. Síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño. Este es un tema muy poco, he visto que por primera vez lo han incluido eh, dentro de todos los temas anteriormente, ¿ya? Este temita ha sido muy reciente en estos, ha sido incluido recién en esta malla. Entonces vamos a tocarlo porque es muy interesante y es muy, más frecuente de lo que hemos pensado, ¿ya? Entonces, el SAHO significa el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño. Se define como un trastorno respiratorio caracterizado por episodios de obstrucción parcial o completa de la vía aérea superior durante el sueño. En otras y sencillas palabras, no sé si tal vez en algún momento has descansado con tus papás, con tus padres en un viaje o en casa y de la nada están descansando y sientes que dejan de respirar. Están durmiendo y dejan de respirar. Puede ser por una hipoxemia, por una hipercapnia, pero hay una obstrucción parcial o completa de la vía aérea superior, por lo cual dejan de respirar. Momentáneo, dura un poquito y luego siguen respirando. A eso se le denomina el síndrome de apnea-hipopnea, obstructiva del sueño. ¿Ya? Eso es característico. Y fíjate, te he puesto para que lo entiendas más sencillo. El paciente de tipo SAJOS es un hombre obeso, es más frecuente en hombres, ¿ya? Obesos, de cuello corto, roncador desde larga data. Aquellos pacientes, varones, obesos, roncadores de larga data, que durante el día tienen una somnolencia, suben al carro, duermen. Están conversándote, se quedan dormidos. Están viendo la tele, se duermen. Sueño poco reparador. Al día siguiente se levantan y dicen, pucha, me siento cansado, siento que no he dormido bien, por más que he dormido 8 horas, siento que no he dormido bien. Cansancio, nocturia, pueden ser mayor cantidad de veces ir al baño por la noche y leve deterioro cognitivo. ¿Ok? Y obviamente la persona que lo acompaña al lado, que a veces es su pareja o a veces la persona que, no sé, en algún momento sus propios hijos, etcétera, observa la aparición progresiva de pausas respiratorias. ¿Ok? Sencillo. Yo sé que no te vas a complicar si ves un casito. Y fíjate, acá te he traído un casito para que se te haga muchísimo más fácil identificarlo. Ya. Hombre de 52 años, hombre de 52 años, obesidad, mira su IMC 34. Hipertensión no controlada, consulta por somnolencia excesiva durante el día, dificultad para concentrarse y cefaleas matutinas. Su esposa refiere que presenta ronquidos intensos con pausas respiratorias observadas mientras duerme, seguida de jadeos. Al examen destaca cuello corto y ancho, mira cuánto mide su circunferencia, 45 centímetros, niega consumo de alcohol o sedantes. Este es un caso clínico de un paciente robot con sajos. ¿Ya? La etiología principal del SAJOS es obesidad y específicamente esta grasa cervical que se ubica aquí a nivel del cuello y que es lo que estrecha la vía aérea. ¿Ok? Entonces, si a ti te viene en el caso clínico cuello corto, paciente obeso, circunferencia cervical 45 centímetros, obviamente es bien moderada, piensa en SAJOS. ¿Ok? ¿Qué clínica da? Lo que te he mencionado. Ronquidos intensos, pausas respiratorias, que ellos no se dan cuenta. Ojo, ellos no se dan cuenta de esos pasos respiratorios. La única persona que se da cuenta de estos pasos respiratorios es la persona que duerme al lado. Somnolencia diurnia excesiva, cefaleas, irritabilidad y bajo rendimiento. Acá te he traído un cuadrito para que igual veas. Mira, síntomas nocturnos, ronquidos, apneas, que es esas em,
falta de respiración por las noches, así en poquísimos segundos, pueden tener asfixias, movimientos anormales, nocturia, insomnio, reflujo gastroesofágico, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de los diurnos, somnolencia excesiva, que es lo que más resalta, ¿ya? Cansancio, cefalea, irritabilidad, apatía, etcétera. ¿Listo? Muy bien. Dentro del fisiopato del Sajos, eso es lo básico que tal vez debemos de conocer. ¿Ok? Como te digo, es la primera vez que se toca este tema. Pero en realidad lo que tú tienes que comprender es que normalmente en el sueño, cuando estás durmiendo, hay un estrechamiento de la vía aérea superior. ¿Ok? Eso es lo que pasa en un paciente con Sajos. Se estrecha la vía aérea superior producto de un montón de grasa, que es lo más frecuente de obesidad. Eso que genera ronquido, hipoapnea o apnea. ¿Ok? Eso que hace que aumente el esfuerzo inspiratorio. No sé si te ha pasado que estás viendo a algún familiar tuyo descansar y de la nada, ¿no? Ese aumento de esfuerzo inspiratorio y el aumento de la presión intratorácica hace que aumente el retorno venoso, aumente el tono vagal, entre con bradicardia, hipoxemia o hipercapnia. ¿Ok? Y esto genera un micro despertar. Si te das cuenta, si eres un poco más sigiloso, más curioso durante estas personas, hacen y se voltea o cambian un ratito de lado. Hay un micro despertar y eso es lo que reapertura nuevamente la vía aérea superior. Vuelve el tono muscular, vuelve el tono simpático, hay vasoconstricción y se mueve. ¿Ok? Y hay una hiperventilación posapnea y se reinicia el sueño hasta repetir el mismo ciclo. ¿Ok? Eso es lo que ocurre en el SAJOS. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces con estas preguntitas para irte explicando también lo demás. ¿Ok? Muy bien. SAJOS. ¿Qué es el SAJOS? Es un trastorno caracterizado, por apneas, ¿no? El cese complejo del flujo aéreo, mira, cese del flujo aéreo mayor de 10 segundos, ¿ok? O hipopneas, que es la reducción parcial mayor de 10 segundos con desaturación o microdespertares durante el sueño. ¿Cuál es la causa principal? Obstrucción anatómica, que es la obesidad, por exceso de tejido. ¿Listo? Obesidad, cuello corto, hipertrofia de las amígdalas también puede ser, o paladar blando. ¿Qué tipo de apnea es la más frecuente? La apnea obstructiva. ¿Ok? Por el cierre orofaringeo. ¿Qué síntomas nocturnos son típicos? Ya hemos hablado, ¿no? Ronquidos fuertes, pausas respiratorias, despertares con sensación de asfixia o el sueño fragmentado. ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico? ¿Ok? Esto no, síntoma cardinal no, de acá. ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico? La polisomnografía nocturna con el índice de apnea-hipopnea. Y es justamente este índice, fíjate. Este índice lo clasifica así: en normal, sajos leve, sajos moderado y sajos grave, dependiendo de cuánto dura, ¿ok? De cuánto es la duración de los eventos por hora, de la cantidad de eventos por hora, ¿ok? Si hay entre 5 eventos por hora, leve. Si hay entre 15 eventos por hora, moderado. Y si hay más de 30 eventos por hora, y es un sajos grave. ¿Listo? ¿Qué define la severidad? Y hemos visto, ¿no? Leve, moderado y severo, lo del cuadrito del costado. ¿Cuál es la primera medida en todos los pacientes? Señor, pierda peso, haga ejercicio, evite alcohol y evite los sedantes. ¿Por qué? Porque los sedantes, especialmente las benzodiazepinas, relajan la vía superior y hacen que peor se estreche y se obstruya. ¿Ok? ¿Qué tratamiento específico reduce los eventos respiratorios y mejora la calidad de vida? El CPAP, que es la presión positiva continua en la vía aérea, que es parte del manejo. ¿Ves? CPAP.
Continuous Positive Airway Pressure, que es el tratamiento de elección, mantiene la vía aérea abierta y evita el SAJOS y evita toda la clínica diurna y nocturna que tienen los pacientes. También hay dispositivos orales. Hay un avance mandibular para casos leves o aquellos que son intolerantes al CPAP. ¿Ok? ¿Y qué fármaco puede exacerbar el SAJOS? Las benzodiazepinas. Benzodiazepinas. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Continuamos. Muy bien. Siguiente. Vámonos con asma. Asma es un temita bastante extenso, una que otra vez preguntada, no tanto desde el tema eh, de qué es o algo así, sino del tratamiento específicamente. ¿Qué hay que tener en cuenta con asma? Asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, caracterizado por hiperreactividad bronquial, obstrucción reversible y la remodelación a largo plazo de la vía aérea. ¿Ok? Clásico de un paciente con atopia. En niños, más frecuente. Desencadenado por factores ambientales. Ácaros, polen, humo, infecciones virales, muy frecuente. Si tú en algún momento has tenido asma, pregúntale a tus padres a qué se debía la exacerbación de tu cuadro. O sea, en qué veces más te daba una exacerbación de asma. Y la mayoría de veces va a ser, es que justamente antes de eso estabas con una gripecita, antes de eso estabas con una tos, antes de eso te había agarrado la gripe. Y era eso que desencadenaba una exacerbación del asma. ¿Ya? La clínica con la que debutan estos pacientes es con una disnea más sibilantes, opresión torácica y tos nocturna. La mayoría de clínica es nocturna, frecuente en niños, que es donde se da la aparición. Les falta el aire, cuando escuchan su pechito silba, sienten que se les oprime el pecho y tos nocturna. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Te traigo un casito aquí para que empecemos con eso. Niño de 7 años, con antecedentes personales de dermatitis atópica, fíjate el antecedente, traído por su madre por presentar episodios recurrentes de tos seca, disney y sibilancias, que se agravan en la noche, tras correr en el colegio. Los síntomas han ocurrido varias veces en los últimos meses, con alivio parcial tras el inhalador salbutamol que le indicaron en el centro de salud. Durante la evaluación presenta sibilancias expiratorias bilaterales, no tiene fiebre, ni tos, ni otros síntomas infecciosos. Muy bien. Esto es un paciente que de hecho ya le han recetado salbutamol, ¿no? Como que es un medicamento de rescate. El diagnóstico de asma se hace mediante la espirometría. Y acá uno observa si hay un patrón obstructivo y si es reversible o no, porque su gran diferencial vendría a ser EPOC, ¿no? Que de hecho ustedes ya lo han conversado en la anterior clase. En la espirometría se evalúa este índice de tifeneo. Este índice de tifeneo se da mediante la división del BEF1 entre la capacidad vital forzada. Si este es menos del 70%, diremos que el patrón es obstructivo. Después de eso, evaluaremos el BEF. Si el BEF es menor del 80%, constituiremos que es un patrón obstructivo y le vamos a hacer la prueba de broncodilatador de 400 miligramos. Volvemos a evaluar el BEF1 después del broncodilatador y si este es mayor de 12%, estamos frente a un asma. Si es menor del 12%, estamos frente a un EPOC. ¿Listo? Si este patrón no es menor del 70% del índice de TFNO, estamos frente a un patrón restrictivo. ¿Listo? Eso es lo que se evalúa con la espirometría. Se evalúa si es obstruible o no y su reversibilidad con el broncodilatador post-BEF1. ¿Listo? Eso es lo ideal con lo que uno diagnostica el asma. La clasificación de asma se da mediante eh, guías más recientes, que es la GINA, que es la que más se apega, ¿no? A todas las clasificaciones que tiene el asma. Aquí te explico un poquito sobre la fisiopatía, ¿ya? Estás expuesto a un alergeno.
Por ejemplo, el polen pasa a la mucosa de revestimiento y es reconocida por las células B. Aquí es donde se produce la hemoglobina E, que es la estrella también del asma y de todo aquello que viene a ser atópico. ¿Ya? Se une, hace sus uniones, hay exposición repetida del alergeno constantemente, el polen está ahí, y ahí es donde se activan las células liberadoras de citocinas, ¿no? Los mediadores. Citocinas y aminas vasoactivas, que es lo que justamente dan esta reacción de fase tardía de 2 a 8 horas después de la exposición repetida al alergeno. Entonces, normalmente, mira, llega el antígeno, es reconocido por las IgE, son las receptoras, hay señales para desgranulación y estos desgranulación que son contenidos como la histamina, las proteasas y los factores quimiotácticos activan, así como los fosfolípidos de membrana, a las prostaglandinas y los leucotrienos, que es lo que dan juntamente con las citocinas las reacciones de fase tardía, broncoespasmo y de respuesta inmediata vasodilatación, fuga capilar y espasmo del músculo liso. ¿Listo? Eso es lo que principalmente se basa la fisiopato del asma. Ahora, aquí te quiero explicar sobre los tipos de medicamentos que hay. Los tipos de medicamentos que hay son los ABA, los LABA, los ICS, los antileucotrinos y los corticoides sistémicos. Dentro de los ABA, mira, tienes el salbutamol, alfenoterol, alaterbutalina. Dentro de los LABA, que son de acción más larga, también incluyen el salbutamol y el formoterol. A los ICC, que son las bases del tratamiento, entra la fluticasona con el beclometasonal y la budesonida. Los antileucotrinos, el montelukast, que es el tratamiento que recién en los últimos años ha tomado mayor relevancia. Y dentro de los corticoides sistémicos tenemos a la prednisona, hidrocortisona y el metilprednisona. Todas ellas también tienen RAM, fíjate. Nunca he visto que se hayan preguntado, pero te lo pongo por si acaso. Me importan las características. Dentro de las características, ¿qué es lo que te quiero mencionar? Los SABA son de inicio bien rápido. Son medicamentos de rescate, ¿ya? Eso es lo que tienes que saber sobre los SABA. Los LABA inician después de las 2 horas y acompañan a los ICS. Los ICS son la piedra angular del tratamiento y se inicia hoy mismo si es que hoy te diagnostican asma. Y los antileucotrinos son atópicos porque son los recién que se han incluido. Y los corticoides sistémicos se usan también en aquellos pacientes eh, de rescate. También se usan de rescate, lo vas a ver ahorita en un cuadro. Pero hay que tener mucho cuidado con ellos porque en aquellos que son inmunosuprimidos, los corticoides empeoran su cuadro. Ya, en esos hay que tener muchísimo cuidado. Muy bien. Antes de poder responder las preguntitas, voy a pasar a lo siguiente, que vendrían a ser estas. Hay una clasificación de los tipos de crisis asmática. Tenemos una crisis leve a moderada, crisis severa y un paro respiratorio inminente, que vendría a ser el resumen de todo esto. ¿Ok? Mira, aquí te explico las características. El de leve moderado dice frases. El que es severo solo da palabras y está agitado. Y el que está en paro respiratorio inminente no habla o está confuso y somnoliento. Frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. 20, 30, 100, 120. Poquito elevado, poquito nada más. La severa no, más de 30 y mayor de 120. Y la de paro cardíaco respiratorio, paro respiratorio inminente, mayor de 30, frecuencia respiratoria y en una bradicardia. ¿Ok? Todo lo opuesto. Sibilantes intensos en leve a moderado. Sibilantes bajos en una crisis severa. Y silente en un paro respiratorio inminente. ¿Ok? Acá también evalúan el BEF1, fíjate. Le sacan su AGA, su PO2. Y fíjate, eso es importantísimo ya. La saturación. La saturación entre leve y moderada es de 90 a 95%. La severa es menor de 90 y el paro respiratorio inminente menor de 90. Esos son los datos importantes que tú sí o sí tienes que saber para que tú determines si un paciente está con crisis leve moderada, crisis severa o paro respiratorio inminente.
¿Ok? Muy bien. Esto vendría a ser el resumen de esto. Fíjate. Leve, moderado, que es lo mismo que te acabo de mencionar, severo y peligroso para la vida, que vendría a ser el paro respiratorio inminente. Acá lo que quiero hacerte énfasis es el tratamiento. Miren, un leve moderado damos SABA, ¿ok? ¿Qué es el salbutamol? Vamos a dar inhalaciones con el puff y espaciados cada 20 minutos durante una hora. Le agrega su corticoide, prednisolona, y le agrega su oxígeno complementario. Estos tres son los pilares de una crisis leve moderada. SABA, salbutamol, prednisolona y su oxígeno. ¿Ya? Siempre lo tienes que evaluar a la hora. Mayra, y si en 5 minutos mi paciente no reacciona, lo veo que empeora, su saturación empieza a bajar, su pecho ya no sirve, su frecuencia cardíaca aumenta, su frecuencia respiratoria está en 25, lo pasas a severo. Y si es severo, esto es traslado agudo a centro de atención y mientras esperas le das SABA, salbutamol, bromuro dipatropio y corticoide sistémico a la vena. ¿Ok? Ese es el pilar del tratamiento. ¿Ya? Ese es el pilar de tratamiento. Obviamente le vas a dar su seguimiento entre 2 a 7 días, evaluarle sus factores de riesgo, plan de acción, pero lo que se pregunta dentro del tratamiento de rescate es eso de acá. Los tres pilares y qué pasa si es que es una crisis severa. ¿Listo? Muy bien. Hay otra clasificación de severidad. Hay otra clasificación de severidad del asma, que lo divide en intermitente, persistente leve, persistente moderado y el persistente severo. Y eso depende de la clínica diurnia, nocturna, BEF1 o PEF y la variabilidad del PEF. ¿Ok? Eso es nada más que lo sepas, porque obviamente te lo voy a leer porque no hay mayor explicación de la definición o la diferencia entre cada uno. El intermitente es clínica diurna menos de 2 veces a la semana. Persistente leve, más de 2 veces a la semana. Persistente moderado, diario. Y persistente severo, continuo. Eso es lo que tienes que saber. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos con las preguntitas que son las que nos importan. ¿Qué es el asma? El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea caracterizada por hiperactividad bronquial reversible. ¿Qué células predominan en la inflamación asmática? Eosinófilos, mastocitos y los linfocitos TH2, que son los líderes de la inflamación asmática. Desencadenantes más comunes: ácaros, infecciones virales, ejercicio, el aire frío, polen. Mecanismo clave. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? 3. La triada. ¿Cuál es? Hiperrespuesta bronquial, hiperrespuesta bronquial. Segundo, broncoconstricción. Y 3, hipersecreción de moco. ¿Verdad? Listo. ¿Qué prueba confirmatoria el diagnóstico de los en niños cooperadores? Espirometría. Espirometría que debe darte un patrón obstructivo y la respuesta al broncodilatador debe ser mayor de 12%. ¿Verdad? ¿Qué se usa para clasificar la severidad? La escala de la Gina, que es lo que te he mostrado. ¿Cuál es el tratamiento de rescate? El beta 2 agonistas, que vendrían a ser los SABAs, ¿no? De acción corta. ¿Qué se añade en asma moderado no controlado? Se añade los LABA, que ya son de acción más larga. Formoterol, salmeterol, que son combinados con esteroides inhalados. ¿Y qué fármaco modifica la historia natural de persistente? Los corticoides inhalados, que es la piedra del tratamiento angular. Como te mencioné, son los famosos ICC, corticoides inhalados, como la budesonida, la fluticasona. ¿Ok? Muy bien. Vamos con derrame pleural. Derrame pleural, sencillo, ¿ya? Derrame pleural es la acumulación anormal de líquido en la cavidad pleural.
Existen dos tipos, los transudados y los exudados. Los transudados, su fisiopatología principalmente, que es la que te menciono aquí, es la que justamente te muestro aquí. El transudado se da por el aumento de la presión hidrostática o la disminución de la presión oncótica, mientras que el exudado se da por el aumento de la permeabilidad de la capilar, de permeabilidad capilar o la disminución del drenaje linfático. ¿Ok? Fíjate específicamente dentro del transudado hay un aumento de la presión hidrostática. ¿Ok? Bajan las proteínas, la glucosa está normal como siempre y baja la LDH. En el exudado es diferente. Aquí lo que sale, mira, la permeabilidad, se abre el endotelio, hay permeabilidad capilar y aumentan las proteínas, disminuye la glucosa y aumenta la LDH. Principalmente ese es el mecanismo, presión hidrostática y presión oncótica, ambas. ¿Qué es lo que tú tienes que conocer? En la pleura vamos a tener dos tipos de pleura, una pleura visceral y una pleura parietal. ¿Ok? Fíjate acá. Pleura parietal, que es la de fuera, y la pleura visceral, la de dentro. Entre ambas pleuras hay líquido. ¿Listo? Hay un espacio virtual que permite la exposición de los pulmones. Como si juntaras dos bolsas entre y las rozaras entre el medio, hay un espacio virtual. A eso se le llama. Normalmente este líquido va entre 20 a 40 cc. Uy, creo que me quiere dar la gripe. Dentro de 20 a 40 cc. Si hay más de 50 cc, se considera un derrame pleural. ¿Ok? La mejor forma de nosotros detectar el líquido es cuando le ponemos al paciente de cúbito lateral hacia el lado afectado. Como tiene clínica respiratoria, le vas a pedir su plaquita de tórax y eso es lo que vas a observar. Mira, líquido, el borramiento del ángulo costofrénico. ¿Ve? Ese es el ángulo costofrénico. Aquí no hay ángulo costofrénico. Todo esto es líquido. Si tú lo pones a tu paciente, esto es el lado izquierdo y esto es el lado derecho. Si tú lo pones a tu paciente recostado de cúbito lateral para el lado izquierdo, tu paciente no va a poder respirar. Y es ahí donde nuevamente puedes detectar que ahí está el grado de la lesión. ¿Listo? La prueba de excelencia es la toracocentesis, porque eso es lo que te va a permitir a ti definir específicamente cuál es el agente o por qué se está causando el derrame pleural. ¿Ok? Muy bien, perfectísimo. Ahora, dentro del transudado y exudado vamos a tener patologías diferentes, ¿ya? Dentro del transudado, quiero que te recuerdes que el mayor representante es insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis y síndrome nefrótico, ¿ok? Eso es lo más representativo. Entonces, los más representativos vendrían a ser esos de transudado, insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis y síndrome nefrótico. Dentro de los exudados, neumonía, que es el paraneumónico, tuberculosis y neoplasias, ¿ya? Eso es lo más característico. Entonces, ahí es donde nosotros podemos definir si es transudado o exudado y determinar la causa. El tratamiento es tratar la causa. Si estamos frente a una insuficiencia cardíaca, darle tratamiento de insuficiencia cardíaca. Si estamos ante un síndrome nefrótico, tratamiento de síndrome nefrótico. Mayra, ¿cómo yo defino si es un transudado o un exudado? Criterios de la, ¿ok? Que evalúa tres parámetros. Relación LDH, relación proteínas y LDH en el líquido pleural. ¿Ok? Si la LDH pleural entre la LDH sérica es menor de 0,6, apoya para transudado. Si la relación proteínas pleurales sobre séricas es menor de 0,5, apoya el transudado. ¿Ok? El más frecuente es el exudado, ¿ya? Pero dentro del transudado quiero que recuerdes siempre la insuficiencia cardíaca congestiva. La clínica con la que debutan tus pacientes es con disnea, porque hay líquido, hay agua en los pulmones, con un dolor torácico característico pleurítico, un dolor tipo hincada en el hemitórax que está siendo afectado. ¿Ya? Hay matidez a la percusión, disminución del movimiento vesicular cuando la auscultas a tu paciente. En su radiografía de tórax, ¿qué vas a ver? Como te dije, el borramiento del ángulo costofrénico. eh, y la toracocentesis diagnóstica, que es con lo que vamos a evaluar los criterios de Light. Vas a tener que sacar el líquido de aquí mediante la toracocentesis para que finalmente tú hagas tus criterios de Light y definas si es exudado o es transudado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que quiero que conozcas. Vamos ahora con las preguntitas para poder definir. ¿Qué es un derrame pleural? Acumulación anormal de líquido en la cavidad pleural. ¿Qué tipos existen? Transudado y exudado. ¿Qué signo radiográfico inicial sugiere un derrame? El borramiento del ángulo costofrénico. ¿Qué síntomas hay?
disnea progresiva, dolor pleurítico que aumenta con la inspiración. Esto es característico. Y tos seca. Mm, ¿Qué más? Esa parte, ¿no? Me parece que eso se quedó con lo de asma. ¿Qué dicen los criterios del aire? Es exudado si es que cumple al menos uno de los tres parámetros. ¿Ok? Como te digo, el exudado es el más frecuente. Entonces, es exudado si es que proteínas pleurales es sobreséricas es mayor de 0,5, listo. Si es que LDH mayor de 0,6, listo. Si es que LDH es mayor de 2 tercios del límite normal sérico, exudado. ¿Qué hallazgo obliga a sospechar tuberculosis? ADA. ADA mayor de 40, que es el adenosín de aminasa. ¿Ok? El líquido pleural. Muy bien. Este es el casito clínico que te traje. Hombre de 63 años, fumador crónico, disnea progresiva desde hace 2 semanas, acompañado del dolor torácico tipo punzada en el mitórax derecho, aumenta con inspiración profunda, niega fiebre. Al examen físico presenta disminución del movimiento respiratorio en el mitórax derecho, matidez a la percusión y disminución del murmullo vesicular. La radiografía de tórax muestra velamiento del ángulo cosofrénico derecho con desplazamiento contralateral del mediastino. Listo. Muy bien. Espero que de verdad esas clases les haya servido a ustedes para tener al menos los conceptos más claros sobre los temas y nos estaríamos viendo para el día del siguiente banqueo. Gracias.